los humanos vemos el tiempo de una manera que nos limita. Por eso, así, ¿qué hora es? Y nosotros nada más estamos pensando que el tiempo es de esta manera. Y entonces, si seguimos pensando así, pues no vamos a viajar en el tiempo. Tenemos que comenzar a cambiar la concepción del tiempo también. Esa es una de las partes de las que hablo en el libro, que digo, el humano se define como el ser inteligente, pero pues él se define solito así, ¿no? y muy inteligente, luego dices, puta, pues por decirlo, las guerras, o sea, pues eso ya de entrada no tiene nada de inteligencia. El hombre está hecho de tal manera que cuando algo enciende su alma, las imposibilidades se desvanecen. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jordan González. Gracias por estar aquí. Bienvenido al podcast de Placer Filosófico. La siguiente es una conversación con Santiago. Santiago es un escritor de ciencia ficción y ha escrito ya más de 3 libros. En esta conversación hablamos del arte de escribir, de cómo ser mejor escritor. Hablamos también de los viajes en el tiempo y de qué principios físicos y filosóficos tenemos que tomar en cuenta para hacer realidad la utopía de los viajes en el tiempo, entre otras cosas. Bienvenido y que lo disfrutes. Hermano Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido, Gracias. bienvenido al podcast Placer Filosófico. Muchas En este gracias. podcast exploramos la vida, exploramos las artes, nos gusta la filosofía, Okay. todas las cosas que tratan de explicar la existencia humana, ¿no? El presente, el pasado y el futuro. Eh, quiero darte la bienvenida. Tú eres un escritor de ciencia ficción, ¿correcto? Pues sí, sí, sí. La ciencia ficción para mí ha sido un tema que a veces me aleja un poco porque me parece bastante fantástico, Ujú. pero porque también a través ha de ser por la sombra de la ignorancia, de no saber cosas. O sea, la ignorancia siempre te lleva a pensar cosas que a veces no tienen sentido, ¿ah? Pero últimamente he visto que la ciencia ficción es lo que ha moldeado casi el mundo y la realidad que conocemos, ¿no? Tecnológicamente. Ajá. Quiero Muy empezar bien. a platicar contigo acerca de este arte, escribir, mencionándote una frase de Platón, hermano. Esta frase dice: ellos, los que cuentan las historias, gobiernan la sociedad. ¿Sí? Ok. Se refiere a los escritores, ¿no? Sí. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de eso? Eh, yo creo que pues los escritores tenemos cierta habilidad para, para ver algunas cosas que quizás la sociedad no alcanza a ver. Entonces, quizás se refiere a eso, a que nosotros quizás tenemos otra perspectiva de las cosas. O sea, la imaginación, ¿no? O sea, tal vez tener el valor de poner en letras, en Sí, bueno, esa es palabras. una parte fundamental, ¿no? Tener la dedicación, el valor, pues sí, dedicación, el tiempo para hacerlo y pues aventarse a hacerlo. O sea, no es muy... Hay gente me ha preguntado que si cómo le hago eh, o cómo le he hecho para escribir las novelas, pero pues para mí ha sido he ido aprendiendo a través de escribir. Ajá. No tengo una estructura, no tengo una... ¿Hay alguna memoria de tu niñez que que tú sientes que te haya motivado para escribir? De mi niñez, pues sí, o sea, pudiera decir el cine, Ujú. porque el cine cuenta historias, entonces eh, siempre me llamó la atención eh, cómo contar historias, ¿no? Digo, el Ajá, cine es una manera, los libros, la literatura es otra manera, ¿no? sí. Para poder tú inspirarte, ¿cómo le haces? Uh, pues es que para mí ha sido un proceso, porque digamos que cuando escribí la primera novela hace 23 años más o menos, Ujú. yo no tenía el conocimiento que hoy tengo de muchas otras cosas. Ok. Entonces, en, aquel, en aquella primera novela, fue como haber tenido la historia como clara y el personaje o los personajes, y entonces empezar así como uno, dos, tres, cuatro, y terminarla de escribir y ya está. Pero ya cuando fue el segundo libro, este, la inspiración vino de un sueño.
de De un un solo sueño. sueño, o sea, me desperté y dije, ¿qué acabo de soñar? O sea, porque soñé algo pues tan fantástico que tiene que ver con la ciencia ficción. Y lo Y escribiste, o sea, te levantaste, soñaste, te levantaste sí, y te pusiste a escribir sí. o lo mantuviste en tu mente todavía. No, lo escribí así. Soñaste, soñando, Sí. levantándote y escribiendo. Y entonces a partir de ahí fue como esa historia que había pasado antes, que había pasado después, como irla estirando o tejiéndola hacia el pasado y hacia el futuro. Y así es como fui haciéndola, pero no, te digo, no fue fácil porque tardé como 4 o 5 años para terminarla. Y cuando la terminé, la leí y no la entendí lo que yo quería decir. Y Ah, aquello que había soñado no se parecía. Y entonces tuve que volver a escribirla. pero ya con la base, ¿no? O sea, ya tenías Pues ya la... un poco más, sí, ya viendo, ahora sí que ya tomando en cuenta ese primer texto, Ah, ya pude irlo corrigiendo y modificándolo. te pasó como le pasó a este que escribió la Sonata del Diablo, eh, que era violinista, el violinista, y soñó que el diablo Mm, le vino a tocar en su sueño. Y no, que el diablo llegó a su sueño y el diablo le dijo, pídeme lo que tú quieras, o sea, ¿qué quieres que yo haga? Y teniendo tu servicio al diablo, dijo, pues no, pues tócame ok, una canción, ¿no? Sé que le tocó la canción más bonita en el violín. Se ok. levantó y compuso la sonata del diablo, así se llama. Ah, Pero él dice cuando se murió, dijo que la que el diablo le tocó en su sueño no se parece absolutamente en nada mm, a lo que él hizo. ya lo que claro, Que la que original que le había tocado era lo máximo. Que no ok. la había podido imitar, dice, ¿no? Bueno, yo si pudiera decir, por ejemplo, de ese sueño tal cual fue y lo que yo sentí, porque pues tiene que ver también con eso, no solamente lo visual que fue el sueño, sino lo que me hizo sentir lo que veía. Ajá. Entonces, traté en esta novela, pues, a transmitir de alguna manera eso, ¿no? De que el lector vaya sintiéndose o descubriendo como si estuviera en un sueño a la vez. ¡A la madre! Sí, O sea, no es nada más que sabes que soñé una historia y te voy a contar lo que soñé. sí, no. Ah, más profundo, Es ajá, un poco más complejo. complejo. Fíjate Sí. que eso me ha pasado a mí. He soñado cosas dramáticas, ¿no? Ujú. Que digo, esta madre es digna de un libro. Claro, Pero ¿sabes qué me pasa? Que no lo escribo despertándome y luego se me se olvida, güey. olvida. Sí. Ese es un error. Bueno, yo he tenido, sí, quién sabe cuántos sueños que no los he escrito y que ya Y se se olvida. perdieron, ¿no? Pero bueno, sí, a lo que me preguntabas en qué me inspiro, para ese libro fue los sueños y entonces mi método para escribirlo ha sido ese, ha sido como, pues tengo ese sueño y lo voy como alimentando de ya otras historias, pero no es como que yo haga algún como ritual, como no sé, sentarme, prenderme un cigarro y ponerme a escribir. Como esos Es cabrones de Waboski, ¿cómo se llama? Waboski. Borracho. Sí, ¿no? sí, para mí es como que pues me voy a trabajar y de repente me recuerdo, digo, ¿en qué me quedé de que iba escribiendo? Y entonces ahí sí agarro mi libreta y digo, ah, pues voy a escribir o desarrollar quizás, no sé, el personaje. Siempre andas con tu libreta lista para escribir. Pues bueno, o el celular, si de repente no traigo la libreta, pues hago una nota de voz y es más sencillo. O sea, ya puedo llegar a mi casa y sentarme. ¿Cuántos libros has escrito hasta ahora? ¿Cuántas novelas o cómo está? Tengo 3 publicadas, tengo un guión de cortometraje, ese no está publicado, un relato corto también que no está publicado, y estoy trabajando en otras dos. Wow, Sí. qué chingón, qué chingón. Entonces, hablando de ciencia ficción, hermano, y lo que hablábamos hace ratito, lo que ahora es realidad en cuanto a tecnología, a carros autónomos, internet, alta velocidad, metaverso, Ujú. blockchain. O sea, algún escritor lo ha escrito antes, ¿no? Algún escritor de ciencia ficción lo ha escrito Supongo. antes. Me Sí. imagino
que si esta persona no lo hubiera puesto en un libro, en una palabra, ¿quién se habría inspirado para hacer esto? ¿Te crees que todo empieza en un libro? Yo creo que puede ser como esta parte que decía del sueño, ¿no? Al final de cuentas, el libro puede ser como algo imaginativo y de ahí se materializa, De ahí se materializa. ajá, a Así como algo. ese plato, aquellos que escriben, cuentan las historias son los que gobiernan la sociedad. Porque escuché a Elon Musk hablar y decía, no, pues yo me inspiré en un libro, cabrón. O sea, Mm, la conquista del ok. espacio y eso eh, es de un libro de ciencia ficción. ¿Y cómo ves el presente El presente está, tecnológicamente, de acuerdo a la ciencia ficción? ¿Cómo lo ves? pues, bastante avanzado, ¿no? O sea, sí hay cosas que, por ejemplo, pensando en Steve Jobs, yo me acuerdo que algún día estaba leyendo en mi cama y se me hizo un poco eh, fastidioso tener las hojas y pasar de hoja y pasar de hoja. Y pensé como en un iPad, o sea, ¿por qué no existe una pantalla que nada más le hagas así y ya está, no? Y años después llegó Steve Jobs e hizo esto. Y raro, porque cuando lo tuve y estaba leyendo un libro, dije: "No, pues prefiero así las hojas", ¿no? Sí, 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 sí. Yo también soy old fashion, ¿no? A mí me gusta sí, el sí, libro, me gusta el libro, sí. Pero sí, o sea, son cosas que han salido de un momento de imaginación, de un pensamiento, sí. de un pensamiento. Que yo creo que ahí sí, por ejemplo, o sea, la tecnología sí ha avanzado, pues yo creo que más allá, sí, se me ocurrió quizás el iPad, pero hay muchas cosas que existen Que pues a toda, mí no. Pero que sí entiendo que toda esa información está en un consciente y que todos tenemos la capacidad de acceder a ello y como descargar la información y entonces pues buscar la manera de, si era Steve Jobs, pues hacer celulares o computadoras. Y si pues en mi caso, pues un libro, ¿no? Es como, pues, o sea, ¿tú crees digital. que podemos acceder a la base de datos? Yo creo que todos, porque de hecho hay estudios y, ¿cómo se llama? No solamente estudios, sino casos de gente que pensó la misma cosa, pero que no tenían alguna manera sí, de comunicarse, ¿no? Y entonces llegaron a los mismos resultados. Ujú, De hecho, existe un estudio de la trompeta maya y el didgeridoo, que en la línea del tiempo, pues más o menos eran contemporáneos, ujú. pero pues los australianos no tenían como una conexión con los mayas, así no es como que viajaran acá y se compartieran, mira mi instrumento. Y son bastante similares, ¿no? Suenan muy similar. Y entonces sí, o sea, de alguna manera Se esas dos acc- culturas accedieron a la misma información y tuvieron un resultado pues, similar. a la misma fuente. Entonces yo creo que todo tiene que ver con eso y ahí sí, pues se encamina a distintos resultados, porque pues sí, bien yo que me fascinan los viajes en el tiempo, no sé si yo fuera alguien que sabe de tecnología, yo estuviera haciendo experimentos y a lo mejor terminara haciendo una máquina del tiempo, pero pues yo nada más hago el relato y me invento una historia Por acerca ahora de, por relato, ahora. por ahora. Qué bueno que puede servir La de inspiración. fundamentos o algo para que alguien diga, ok. ¿Será que, así como dijiste, es que no lo había escuchado de esa forma, el hecho de que hayan construido algo similar, dos culturas totalmente diferentes en partes del mundo, o sea, del otro lado del mundo, no Ujú. sin comunicación ni nada? ¿Será que de la misma forma se puede explicar la construcción de las pirámides? Quizás, yo creo. Sí, Debe de ¿no? ser algo O sea, que por ahí. inconscientemente te pones a pensar y te vas tan profundamente a tus pensamientos Ujú. y al mismo tiempo un cabrón en África o en Oceanía se pone a pensar igual y se va profundamente a sus pensamientos Sí, y tal vez estén pensando en paralelo. claro. Que ahí yo es a lo que voy, a lo que yo supongo que tiene que ver la conciencia en ese preciso momento.
porque a ellos quizás no se les ocurrió hacer un celular, o sea, se les ocurrió hacer una pirámide. Hoy en día, por ejemplo, lo de la ciencia ficción está muy en boga, muy en por todos lados escuchas que si los multiversos, que si bla, 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 porque nuestra conciencia ya evolucionó hacia eso y entonces, pues sí, puedes escuchar por varios lados. Ah, Incluso huevo. los libros, o sea, yo estaba escribiendo una novela y vi una serie en Netflix y cuando la vi dije, pues le voy a parar de escribirla porque se parecía tanto que dije, si la publico me van a Te van a decir demandar. Ajá. plagiador. Entonces, pues la paré porque pues se parecía demasiado. Sí, hay una frase que dicen que cualquier pensamiento que uno procese, un poeta ya estuvo antes. Ujú. O alguien estuvo antes porque si ponemos en consideración 6.000 años de historia, millones de seres humanos han pasado. Sí, Con las mismas inquietudes, con los mismos deseos de saber, que ya pensaron las cosas. O sea, claro. ya pensaron. Yo siento que ahora, como ya dijiste, la conciencia se expandió. Yo creo que ya todos es normal, por ejemplo, la tecnología, o sea, ser consciente de que la tecnología ya avanzó y empezar desde ahí, es Ujú. porque ya se hizo colectivo, ¿no? Porque ya es Pues, todo. claro, pero ahí yo sí observo algo que, o sea, avanza, pero se pierden otras cosas. O sea, las nuevas generaciones, pues, para ellos manejar una computadora es bastante más sencillo, pero de seguro que si los pones a manejar un abaco, pues nada más van a jugar con el abaco, ¿no? Bueno, ni yo sé manejar un abaco, Ajá. pero va en relación así. Y se olvidan cosas como muy humanas, yo creo, sobre todo en la actualidad, pues bueno, nos la pasamos en los dispositivos, pero yo no escucho que nadie diga, ah, pues hoy fui a sembrar un árbol o fui a meterme al mar o estas experiencias de... Esas experiencias vienen a pasar a segundo plano. O Y, sea, no es ajá, que no lo hagamos, o sea, lo pero hacemos. hay como los rituales o las ceremonias, o sea, que todavía ahí sí es más complicado. Digo, aquí en Tulum creo que ceremonias sí hay un chingo, ¿no? Ya es un poquito de más, Pero ya. en lo común no escuchas que hay que alguien te diga: "Este mes voy a ir a hacer una ceremonia de cacao", o de, No, en una no ciudad sé. no, en una ciudad Eso no. se va perdiendo. Se va Digo, aquí en perdiendo, ¿no? Tulum hasta cierto punto se está rescatando Ajá. Em, y se ganan otras cosas, ¿no? Es como que la conciencia se va para otro lado, pero no deberíamos de olvidarnos de esas raíces. Pues al ¿Crees? final de ahí venimos. O sea, ¿crees que es importante saber de dónde venimos, no? Para no Y perdernos. practicarlo, porque si no, entonces el ser humano yo creo que ahí sí ya se desvirtúa. Y digo, al final de cuentas está bien, porque, pues, es una evolución. Einstein lo decía, pues, el cambio es la constante y vamos a seguir cambiando, ¿no? Ujú, ujú. Digo, no sé, no estoy diciendo que a lo mejor en el futuro no vayamos a comer manzanas, o no sé, pero vamos a estar el camino va hacia la tecnología, a estar en un mundo Que bueno, ya se vive, o sea, las ciudades así viven, ujú, ujú. y viven en una desconexión luego sí de la naturaleza, o de hasta de ellos mismos, que ahí todavía es, pues, es otro tema, ¿no? Ese es otro tema, ese es otro tema. Yo creo que es como la evolución, el cambio es como caminar en la oscuridad, pero sabes que vas a encontrar la luz. O sea, ves la luz, pero caminas y el camino está oscuro. Entonces das pasos en falso. Entonces, como humanidad podemos dar pasos en falsos y encontrarnos totalmente desconectados de nosotros mismos. Ujú. O sea, dices, güey, me la paso todo el día en el teléfono. Sí. Y de repente ya mi mente empieza a pensar cosas que ese no soy yo, cabrón. O sea, ¿por qué estoy pensando Sí, tan influenciado por esto? Entonces ahí me doy cuenta que estoy en un paso en falso. Y digo, ok, aguanta el camino, güey. Yo creo que ese es así como se dirige más o menos la humanidad, ¿no? sí. Sí, pero digo, y hoy en día estamos hay algo que, este, que te digo, nos separa de esa parte, pues, humana o natural que tenemos, porque yo veía el otro día un anuncio de que decía de una pantalla enorme que decía: "Vive la naturaleza en realidad 5K", o no sé cómo era. El comercial, ¿no? Entonces la gente va
y dice, claro, pues voy a ver una cascada o el mar en una pantalla de una manera en donde está con una definición increíble, pero pues si te vas al mar, Lo pues la tienes. hueles, la sientes, te metes y hace frío o hace calor. Entonces, imagínate esa separación. O sea, nos venden una cosa y el pedo es que se consume. O sea, gran parte de la humanidad Sí, va para allá. yo creo que lo que he visto que el proceso es que, güey, o se parece, como es innovadores, nuevos, se consume, crea dinero, luego pasa de moda. Luego, y Y sí, volvemos a que, güey, pues la verdad, sí, la neta me gusta más lo real. ujú, Me gusta más lo real. pues es que al final, Ir a la playa. como seres humanos, pues no somos robots, o sea, Ah, todavía. todavía. Oye, güey, Pero, ahora que estamos hablando de acceder a la conciencia, güey, ujú, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de Neuralink? Sea, Neuralink, ah, es como que, güey, te pones un chip y automático te conectas con la red, o sea, tu ya. cerebro, ¡pum! Oh, es como acceder a la conciencia, pero ese cabrón lo hizo literal, güey, mira. ¿Quién quieres acceder a la información literal? ¿Qué piensas de Pues eso? ahí también digo, vamos a ver que, no sé, algo va a pasar hacia no tan positivo quizás, porque pues, ¿Crees? por ahí, por algún lado, va a empezar a salir los errores. Es como los carros, pues antes, pues los carros se volteaban, ¿no? Ya después los diseñaron a modo de que no se voltearan tanto, ¿no? Ujú, Entonces ujú. acá, pues algo pasará, que la gente se vuelva loca o lo que sea. Este, Que te hackeen, ¿no? y sí, y bueno, ya ahí es, no sé, ahí tendría que escribir un libro acerca De cómo tú ves el futuro el de eso. resultado de esa forma, güey, Sí. y ofrecer la solución. Si así sale un Sí, es problema, que ¿no? así, es como si los libros de Isaac Asimov y que él pone todas los como reglamentos de lo que un robot tiene o no tiene que hacer. Éticamente. Ah, sí, para Ajá, el humano, ¿no? para lo Pero al humano. final de cuentas un robot va a hacer lo que un robot hace. Sí, sí. Háblame del viaje en el tiempo. El viaje en el tiempo. ¿Cómo sería? O Pa- qué principios fundamentales físicos tendríamos ajá. que eh, resolver? Para mí, por ejemplo, yo lo partía de este punto y o bueno, una como teoría creo que es de Einstein. Pero para mí los viajes, o sea, nosotros ya somos viajeros en el tiempo, estamos. O sea, la gente que, imagínate que a nosotros nos van a escuchar en el futuro, ahorita no, porque Ajá, esto ajá, se va a sacar no sé cuándo. ajá. Entonces, 2 semanas. es una manera de que nos estamos comunicando con gente de 2 semanas en el futuro, estando 2 semanas antes, ahorita. Pero pareciera que fuera algo. Sí, porque si ya entonces te pones a pensar que a lo mejor no fueran 2 semanas y fueran 2 años, que digo que de todas maneras pasaría si alguien dentro de 2 años escucha esto, Ujú. pues quién O sabe, sea, ¿no? una cosa es viajar al futuro, Ujú, lo cual va a llegar, ¿no? claro, No nos podemos adelantar a través de la imaginación, porque la imaginación no tiene límites. sí, Pero ahora viajar al pasado, sí. o sea, qué cosas qué cosas, principios físicos o qué principios filosóficos Filosófico. hay que tocar Yo creo ahí? que debemos de todavía evolucionar un poco más como La mente, ¿no? en la La conciencia. conciencia. Ya después lo que hagan con la tecnología de que si ya existen, están haciendo experimentos de cómo teletransportar una partícula de un punto y que aparezca en otro, ¿no? En el tiempo presente, sí, Ujú. sí, lo he visto, sí. Para mí, el viaje del tiempo, yo creo que tiene que ver con eso, con la teletransportación, no con. Porque casi todo lo que existe es como volver al futuro, de que tienes que ir a superar la velocidad de la luz y entonces viajas al futuro. Pero para mí yo creo que tiene que ver más enfocado en la teletransportación, de que te teletransportes a otro tiempo y a la vez ahí sí, a otro multiverso, a otro universo, pues, O sea, el principio de la teletransportación es el que nos acerca más a a viajar, alcanzar la utopía del viaje en el tiempo. del viaje en el tiempo. Tiene Sí, yo creo que sentido, y sí. tiene sentido. Sí, porque bueno, existía esta teoría de que, de hecho, en mi tercer libro hablo
el personaje haz de cuenta que tiene que salir de la Tierra e irse, no sé, como un año al espacio, y entonces después regresar y acá ya pasaron 10 años, Ese es otro tema, ¿no? hermano. Entonces, no es que haya viajado a la velocidad de la luz, simplemente cambió, este, pues como el enfoque, ¿no? Porque el tiempo solo existe en la Tierra, ¿no? Porque el tiempo es relativo. Ahí es a donde llegamos, en donde los humanos vemos el tiempo de una manera que nos limita. Por eso, así, ¿qué hora es? Y nosotros Ajá. nada más estamos pensando que el tiempo es de esta manera. Y entonces, si seguimos pensando así, pues no vamos a viajar en el tiempo. Tenemos que comenzar a cambiar la concepción del tiempo también, que es ahí donde la conciencia tiene que empezar a verlo desde otro punto de vista. Y bueno, va a haber un punto de vista y otro y otro. Y entonces así poder desdoblar el tiempo. Me iluminaste, bro. Ahora sí que, mira, es como para empezar la jornada hacia la utopía del viaje en el tiempo, Sí. tenemos que descubrir o cambiar la percepción del tiempo. Ujú. Y la Ok. concepción, porque hoy Y la- la concebimos en un reloj. en un reloj, Y en un reloj. no creo que nada más esté limitado el tiempo a solamente eso. Sí, porque ahorita S decíamos que el tiempo pasa en la Tierra. Ujú, Si te sales al espacio, sí. ¿Qué hora es? Bueno, y lo vivimos aquí en la Tierra, o sea, aquí tenemos un horario aquí, y en China, pues, ya es de noche. es diferente, es Y diferente. este es otro día, ¿no? Leí que hicieron un experimento en una de las montañas más altas de Suiza, creo. Que subieron un reloj Sí, creo que lo escuché. la parte más alta Ujú, y ese reloj se atrasó. mm, O sea, como que pasó más espacio que el de acá. O sea, eso quiere mm, decir que el tiempo, no, eso fue al revés, se adelantó. No, sí que el tiempo pasa más rápido arriba. O sea, el tiempo no existe arriba. O ujú. sea, aquí Claro, contamos debe de años, haber otra densidad. También ahí ya otra entramos en densidad. la parte física de, pues sí, de que nosotros estamos acá y quizás si arriba, en una montaña, imagínate ahora en el espacio. Ahora en el espacio. O sea, Sí, puede ser, si tú te vas al espacio, regresas joven, misma edad, güey, y yo ujú. ya tengo 70 años. Sí, ya que ya pasaron, pues no sé, un año, si quieres. Ajá, ajá. Pero sí, tú Ser, ya te y es hasta cierto punto, allá ahí ya comienza a cambiar la concepción, porque, pues, si imagínate que tú regresaras 100 años después, puedes decir que viajaste al futuro, porque ya llegaste a, pues, a otro tiempo, ya ni yo voy a estar, va a haber wow. otras personas, ¿no? Pero eso de los relojes no sé, porque yo, por ejemplo, yo que uso 2 relojes, Esos dos relojes. luego uno va más rápido que otro y digo: "No sé". No. Sí, te lo juro. Cambian, uno va avanzando más rápido, pero supongo que alguno de los 2 está fallando. O uno tiene más Bueno, pila o uno tiene tiene que menos ser pila. así, tiene que ser Entonces, así. pues sí, luego cuando la gente me pregunta: "¿Y por qué usas 2 relojes?". Pues digo, al menos eso me ayuda a entender el tiempo de otra manera. La persona que solamente usa un reloj, pues solamente va a ver 1 hora, yo veo 2 horas. No, Y man. entonces ya es distinto, ya no es lo mismo. Eso es lo que exploramos en filosofía, fíjate. O sea, la intención del podcast y todos los estudios que hacemos Mm. es ver la vida de diferentes maneras. Y Es ese que principio que debe tú de ser estás así. haciendo, o sea, de ver dos tiempos, wow, hermano, Ujú. es un paso, es Eso un ajá, es ejercicio. lo que yo para mí eso es, o sea, es un paso distinto, ¿hacia dónde? Hacia, pues, hacia otro lado, porque tenemos que empezar a digo, imagínate que alguien use 3 relojes, no sé, Tres formas de ver el tiempo, güey. distinto. Y en cuanto, hablamos de innovación, ¿no? No nos pasamos a innovación. Mm, hay ciencias, güey, o sea, hay principios físicos que podemos estudiar y entendiendo eso, entonces podemos innovar. Ujú, Por ejemplo, Silicon Valley, eso hacen ellos. ujú, O sea, van a la India, estudian los principios físicos, filosóficos, todo lo que hay. Y así como tú dices, güey, empiezan a ver las cosas de otra forma y crean la solución a un gran problema. ujú. Aunque ese problema pareciera que no es resolvible. Y la sociedad
no lo aceptan. Porque no es el problema al final. Se O tal buscan vez, resolver. también puede dar en falso que no es el Sí. problema. Pero, por ejemplo, si le preguntaran a alguien de los años 20, antes que saliera el carro, cuando Ford lo hizo, Mm. que si quisiera un carro, ¿no? Iba a responder, no, pues dame un caballo más rápido. Sí, ¿Entiendes? Entonces, tal vez ahí como que eso es lo que saber las cosas de diferente manera provoca que veas, güey, ¿qué pasaría si el carro se maneja solo ahora? wow. ¿Entiendes? Sí, eso está. Digo, a mí ya me empieza a afectar, fíjate ahí, ahora sí que el tiempo, porque yo todavía no me concibo en un carro que se maneje solo. Pero eso Porque, ya es una pues realidad. porque me gusta hacerlos, claro, es una realidad, pero pues es una realidad que quizás yo no termine de aceptar, o bueno, o en algún momento tenga que ser, ¿no? Ujú, Este, no lo sé, la tecnología definitivamente va a seguir avanzando y cada vez nos va a sorprender más porque cada vez va más rápido. ujú. O sea, sí, los tiempos se van acelerando. Y es por eso que yo sí creo también que el viaje en el tiempo cada vez debe de estar más cerca porque pues hacia allá ¿Dónde es a vamos? donde vamos, ¿no? ¿Cómo ves el concepto religioso del alma? El concepto religioso de la reencarnación, o sea, el principio Mm, de que pues, somos seres humanos y nos morimos y después qué. y después, ¿qué? Yo creo que el alma sí es como la esencia del ser y que siempre va a estar, siempre va a estar em, cambiando de avatar. O sea, ahorita soy este y al rato soy un árbol y al rato soy la lluvia y bueno, y cambia a la vez la conciencia, porque pues mi conciencia aquí como humano y siendo un árbol, pues voy a tener otra conciencia. Con otras, porque los humanos, esa es una de las partes de las que hablo en el libro, que digo, el humano se define como el ser inteligente, pero pues él se define solito así, ¿no? Y muy inteligente, luego dices, puta, pues tampoco, o sea, no deberíamos empezar por decirlo, las guerras, o sea, pues eso ya de entrada no tiene nada de inteligencia, ¿no? Ajá, sí Y es bueno, la esa y un chingo de y cosas, otras de cosas, ¿no? problemas que la humanidad está buscando resolver, pero pues que es la misma cosa, es como que se enfocan en eso desde desde un mismo punto y entonces es lo que decía Einstein, si tú quieres cambiar algo haciendo siempre lo mismo, pues siempre vas a tener el mismo resultado hasta que cambies la manera de verlo para empezar y poder abordarlo desde otro lado, pues entonces ya encontrarás otra cosa. A lo mejor no es la solución, pero ya puedes verlo desde otro lado. Y eso es lo que va alimentando, yo creo que todo lo que la humanidad logra ha sido así. Pues también, ¿cómo se llama? El que inventó el foco, es Edison. Edison. Pues cuántas pruebas o cuántas maneras de buscar ese resultado hizo, ¿no? Y por eso lo logró. Sí, hermano. Así que me emociona. A veces me da un poquito de miedo, pero me emociona el avance, ¿no? Me emociona también lo que podemos hacer en México. En México me emociona eso. Y México Porque tiene muchas cosas a favor. tenemos muchas cosas a favor, como latinos, como mexicanos, que pues tal vez no hemos puesto nuestro talento, nuestra verdadera fuerza Ujú. interior en construir cosas, en hacer cosas, en contribuir al desarrollo de la humanidad, ¿no? Porque pensamos, o sea, nosotros Ujú. analizamos, pensamos, hay mucha gente intelectual, mucho talento, Sí. pero pues nos gusta la pena, ¿no? No lo sé, yo creo que más me enfocaría en un aspecto global, que yo creo que como humanos no nos hemos logrado poner de acuerdo, porque yo creo que si dejamos de pensar en que si México, que si Estados Unidos, que si Europa, si todos como humanos buscamos un mismo fin, yo creo que con la tecnología que hoy existe no necesitamos ni desarrollar más. Con la tecnología que hoy existe, todos pudiéramos estar de fiesta todos los días. Las computadoras harían
pues nosotros hacemos y ya está, ¿no? O sea, nosotros nos pudiéramos ir a lo más esencial de la vida, que es pues estar en contacto con la naturaleza y con nosotros mismos, y lo demás que lo hagan o sea, que las computadoras nos digan cuántos bosques tenemos que cortar y cuántos sembrar y cuánta agua tenemos. Y bueno, ya el tema del agua que hoy ya, o sea, ya se puede limpiar y todo, y no sé, pues por alguna razón no lo hacen, ¿no? Es de las cosas que te digo, no nos ponemos de acuerdo. Estás describiendo el futuro perfecto de un uso que le se puede dar a la tecnología. Estuve hablando con un estudiante de inteligencia artificial, el Mm, podcast aquí también, oh, y que pues hay un miedo, ¿no? De que la inteligencia artificial, de que las máquinas van a quitarnos el trabajo. Pero ese es un punto de vista a base del miedo, ¿no? Que va a ser un cambio. ujú, Pero si es así como tú dices, güey, que eso está para complementarnos, güey. Nosotros podemos exalzar la esencia humana, que es en contacto con la naturaleza, en contacto con nosotros mismos, ¿no? sí, y no es ni tan complicado. Digo, pues el humano no necesita tanto, como vuelvo a lo mismo, nos venden que necesitamos el carro que se maneje solo, que necesitamos el nuevo teléfono, que necesitamos bla, 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 y realmente no lo necesitamos. Ujú. O sea, Cierto, güey. esencialmente no te vas, no sé, no te vas a convertir en otra persona. Al contrario, quizás si lees un libro, pues eso sí te cambia tantito, pero pues las demás cosas nada más es hacerte más huevón. Son los O sea, pasos que la estamos neta. dando, ¿no? Sí, ese es el resultado de los pasos que estamos dando. Es cierto, es cierto. Pero me gustaría, bueno, a mí me gustaría verlo desde el punto de vista en el que la tecnología nos complementa. Así Claro, como tú lo dijiste. O sea, ¿cómo nos definitivamente. puede ayudar esto para aprender a conservar más la naturaleza? Ujú, Aprender a que nos salgan menos enfermedades crónicas, ¿no? ujú. Cómo estar menos estresado y que la inteligencia artificial, la tecnología, nos ayude en eso, nos libere del trabajo. Sí. Yo creo que Sí, ese es, yo creo que es parte del proceso, porque, pues, como lo que decías, es ir caminando en la oscuridad es precisamente la tecnología es como la oscuridad, o sea, al rato van a inventar algo que, pues, a lo mejor resulta contraproducente, como la bomba de la energía nuclear, o sea, ese se- no se imaginó, pero, pues, se- terminaron ahí. ¿Tienes algún libro en el que describas un futuro así? O estás escribiendo, estás trabajando en algún libro? En el segundo libro, en el de Acania, sí hablo del futuro, pero no en cómo llegamos a ese futuro, simplemente también fue como una visión, un sueño que tuve, de cómo la humanidad evolucionó, que esto está bien interesante. Yo nunca lo había escuchado y por eso me llamó la atención que lo haya racionalizado, que el ser humano, nosotros creemos que existen los extraterrestres. Ajá, Y curiosamente los extraterrestres son humanoides, tienen 2 brazos, tienen 2 ojos, tienen algo similar a nariz y un tórax. Yo creo que no es que los extraterrestres no existan o la vida fuera del planeta no exista, nada más que esa vida que existe fuera del planeta nosotros no la concebimos. O sea, definitivamente es como el mismo planeta, los planetas son seres vivos, pero nosotros no lo vemos como, ay, pues es un ser vivo y ahí anda dando vueltas, ¿no? Y yo lo que propuse era que los extraterrestres más bien son viajeros del tiempo y son la prueba de que la humanidad ya viajó al pasado al menos, porque por eso luego vemos platillos y hay extraterrestres, que ellos son los que vinieron a otro tiempo, ¿no? Y ellos esa están es, en el futuro y vienen a vernos al pasado. ajá, sí, sí, sí. Guau, tiene sentido, hermano. Pues a mí se me hizo bastante, Es una posibilidad. O sea, bastante, ¿qué no pudiera ser posible en este vasto universo? mm, ¿Qué no pudiera ser posible en tremenda expansión? O sea, la Tierra es un sí, somos, pedacito a comparación de todo lo que hay afuera. ¿Qué ujú, hay? O sea, puedes ver eso. O sea, sí. puede haber Y eso. yo creo que hasta hay una relación
de la conciencia, porque la conciencia también es todo un universo y nosotros nada más de conciencia tenemos ese pedacito de la Tierra y desconocemos todo lo demás. Por eso cuando hablamos de vida inteligente o vida en general, pues yo creo que no, el ser humano todavía no se ha imaginado de lo que hay en otras galaxias, en otros lados, ¿no? Eso hace emocionante tu trabajo, ¿no, hermano? Sí. Sí, Poner eso en... es lo que ese cuestionamiento que yo me hago es lo que me lleva a escribir, a decir qué pasaría si, y bueno, y la novela de eso va, ¿no? La novela habla de los viajes en el tiempo y habla de que pues los extraterrestres como tal no son, sino que somos nosotros, pero nosotros los percibimos así, ¿no? Y pues así fue como saqué la novela, yéndome Wow, así. wow. Imagínate, un mundo de posibilidades. Y, sí, Si has visto no, películas o documentales en Netflix de ciencia ficción, ¿no? sí, ¿Cómo se relaciona eso con tus ideas acerca del futuro, de lo que hay afuera? ¿Algunos tienen sentido o cuando se ponen en película se le da mucho énfasis al hecho de entretener, ujú, que lo saca sí, del common sense, de lo que es yo creo. razonable, por así decir? Pues ahora pasa con el multiverso de los de Disney. Yo creo que ya ahí se van, como que ya se desvirtúa un poco, o se van, no sé, enfocados hacia otras historias, ¿no? Pero están fundamentados pues en que sí, en que los multiversos existen, o sea, eso ya está, ahora sí que científicamente comprobado, entonces, pues no tenemos duda, ¿no? Y ahora duda es que si está Iron Man o cualquiera de estos superhéroes haciendo lo que hacen, ¿no? Este, pero de los documentales, yo normalmente veo documentales como tal, o sea, he visto documentales de Einstein y cómo desarrolló la teoría de la relatividad y cómo te la explican ahí con palitos y con circulitos para tratar más o menos de entenderla. No es que yo sea un maestro, pero más o menos capto, ¿no? Eh, y me gustan, sí, hay, no sé, películas como Interestelar, que Interestelar. esa también yo no sabía, pero está basada en un libro que, o sea, no es una novela, sino que es, pues, científico, que habla de que cada ser tiene todos tenemos un yo del futuro y cómo podemos comunicarnos con ese yo del futuro para que pues sí, de alguna manera nos ayude con nuestro presente. Y eso, Hmm. digo, se llama, el título no me gusta mucho porque se llama Cambia tu futuro. Y yo cuando leí Cambia tu futuro, y dije, pues no me hace mucho sentido porque ¿qué tal si mi futuro estaba bien y yo ya lo estoy cambiando, ¿no? No me gustó el título, pero lo estoy leyendo, todavía ni lo he terminado porque está medio complejo de entenderle. Es de Jean-Pierre Malet Garnier, un francés. Mm, Y es creo que el neurofisiólogo o algo así, y habla mucho de los sueños, y entonces, bueno, chiste que total, él sí explica cómo existe un yo del futuro, o sea, todos tenemos, así, y la película de Interestelar tiene fundamentos de este libro, ¿no? ah, Entonces, bueno, al saber esto dices, bueno, ya entiendo la película y también tiene sus ondas acá de cine al final. sí, porque se hace para entretener, no Ajá, tiene que tener el toque. pero pues lo chingón es cómo vas manejando eso, ¿no? Que para mí lo mismo sucede en la literatura, o sea, yo voy contando una historia, pero sí tiene ciertos, o sea, sí le investigo, ¿no? Porque también hablo de los mayas precisamente, y pues no nada más hablo de los mayas así, o sea, me metí a investigar hasta llegar a Pacal, que Pacal es el viajero del tiempo, ¿no? Entonces, Ese está en pues Acania, sí, ¿no? ya se están acá, Ujú. sí. Háblame de los libros que estás escribiendo, los que van a salir. Eh, Estoy escribiendo otro, bueno, esa ya está más enfocada a serie, como serie de, ¿qué es el cortometraje? ¿Ese dices? No. no, ese
ese fue otro, ese ya lo tengo escrito, pero va a ser otro de viajes también en el tiempo. Y otra novela que estoy haciendo, pero esa sí no tiene que ver ¿Con ciencia como ficción? ciencia ficción, sí es más, Romántica. por así decir, sí, romántica. Mm, ¿Cómo se Sí. llama? Todavía no Hasta las he... ahorita se llama El sueño, El sueño. Ah, pero bueno, igual, no termina llamándose así, siempre les voy cambiando el nombre, ¿no? sí, 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 sí. ¿Y el otro libro cómo se...? Y el otro se llama Trump. Drum. Y ese sí es una historia ahí de un baterista Ujú. que igual lo que sucede con él no es que tenga un aparato que lo hace viajar en el tiempo, sino que a través de la conciencia, de estados alterados de conciencia, él se conecta y se va y aparece en otro tiempo. Y entonces, bueno, ahí entra lo que siempre sucede, al menos desde la concepción humana, que es, ¿qué pasaría si viajo al pasado? Entonces, ¿qué haría en el pasado para solucionar cosas que hoy estoy viviendo? Y pues ahí entonces la historia se va armando. El hecho de que te estés diciendo que viajar en el futuro o en el pasado sea más fácil a través de la imaginación, como que dices, ah, ok, ya no va a ser tan físicamente, ¿no? Tal vez. Es que a lo mejor por ahí va, ¿no? Mm, A lo mejor nos estamos enfocando en que queremos a fuerzas con este cuerpo llegar a... Pero imagínate que pasara eso, que sí, que con este cuerpo ya nos subimos a un carrito y nos lleva al año 3000 y en el año 3000 no hay oxígeno, entonces ya pelaste, ¿no? Entonces, ¿qué tal si que sea, que lleguemos a tener la habilidad de lo que decíamos, de que el alma recuerde cuando estabas en este cuerpo, aquí y ahora, y que puedas con esa alma irte a año 3000 y a lo mejor eres un gato, pero pues, un gato del futuro, pero pues, sí, yo creo que con la habilidad de que puedes recordar tu vida pasada te daría mucha ujú, ventaja claro, en la evolución en ahora, ¿no? sí. ¿Qué hacer? ¿Qué estará Sí, y bien? es que ahí ya vas cambiando el enfoque, ya no es un aparatito que te teletransporta. O bueno, o sí es un aparatito, pero pues más de una tecnología, ya ves que el cuerpo humano pues es la Es lo más tecnología complejo que hay. más cabrona que hay, ¿no? Ajá. Ahora, si piensas, imagínate la tecnología que tiene el alma de atravesar el universo. Es magia. O sea, ya Eso sí, ya está. es otro nivel. Ujú. Yo creo que los seres humanos lo que tratamos es de clonar al ser humano, ¿no? O sea, creas un robot, güey, es un humano. O sea, estás creando un humano con dos Ujú. piernas, dos brazos. Y le Sí. quieres poner conciencia, quieres hacer un humano. Está loco, Sí. ¿no? No, no sé. Sí, el humano tiene de repente también, pues, muchos sueños que es a lo que iba, o sea, dice: "Ay, no, es que qué inteligente", pues no manches, pues Estás a lo creyendo. mejor yo veía un documental precisamente que terminaba así, decía que el problema del ser humano es que, pues, está pensando todo el tiempo y pensando en solucionar, y eso ya generó el problema. O sea, es como que en Ah, ese enfoque, pues, siempre va a haber algo para vas a estar solucionar. persiguiendo todo el tiempo la solución de, pues, que sí, ¿por qué mañana pasó un cometa? O mañana y todo el tiempo va a ser así, ¿no? Sí, güey, tienes Y es que ahí razón. ya tiene que ver también, he estado estudiando un poco de budismo y todas esas, filosofías, pues, de hace mucho tiempo y el humano sigue, o sea, ha evolucionado en muchas otras cosas, pero en el sentido de conciencia y como de espiritual, pues no tanto, o sea, sigue como ahí medio. El alquimista con el que hablé me dice que cuando estamos en el caos, ¿no? Entonces el caos es como una coraza de hierro Mm, que es difícil de romper. El hombre trata de escaparse del caos, ¿no? Y volver al origen. Entonces, la alquimia relaciona em, los minerales, el oro, o sea, el alquimista es el manejo de los minerales, pero es solamente una analogía, ujú.
porque lo que realmente busca el hombre, o sea, el objetivo de la alquimia es evolucionar espiritualmente, Mm, de romper esa capa invisible sí, y lo explica con cómo se funde el oro, ¿no? Por ejemplo. ujú, Y eso es lo que dice que la piedra filosofal, ¿no? Lo buscamos la piedra filosofal. sí, Estaba, güey, ¿qué onda? O sea, estás buscando la piedra filosofal como algo físico sí, para la vida eterna, para la juventud eterna, pero lo que realmente se busca es que la piedra bruta que eres tú, ujú. el hombre bruto, decía él, se transforme y La, se haga una piedra pulida, la trascendencia. ajá, una Sí, trascendencia. ¿Y qué es lo que hace el filósofo? ujú, El filósofo es el buscador del conocimiento, el amante de la sabiduría, ¿no? Que sí, busca pulir esa piedra y que se convierte en su esencia para salir del caos. ujú. Sí, Para... porque yo creo que al final de cuentas, al ser seres de carne y de hueso, pues claro que buscamos pues todo eso, ¿no? O sea, la playa, el mar, bueno, yo en mi caso, Ujú, o el carro y subirte a un carro y saber qué se siente ir a 200 o a un avión, y pues todo eso es material. ajá, Y el ser humano, pues naturalmente, al tener un físico, pues cree que todo está en ese plano. todo está en ese plano. Pero pues ya cuando te metes a los otros planos, entonces ya ahí es donde cambia y ya hay ciertas cosas que pierden hasta cierto punto un sentido, ¿no? Sí, decía él que hay cosas para el alquimista, para el iluminado, así como tú decías, que ya no tienen sentido. Todo lo que es material, o sea, ya busca otra cosa que Sí, es más para el alma y no para el físico. Para mí eso es un proceso porque pues, cuando uno es joven igual desea de todo, ¿no? Pero van cambiando las cosas, creo que es una sí, evolución. sí, cada quien ahí tiene su propio camino, ¿no? Sí, Yo, por ejemplo, yo no pensaba como hoy pienso, yo pero fue tampoco un sé. camino que me fue llevando acá y luego para acá y luego para acá y eso me creó a mí o pues otra conciencia, ¿no? Al final de cuentas. ¿Desearías que lo que ahorita, la forma en que te sientes ahora, Ujú. te hubieras sentido 10 años antes? ¿Desearías que fuera así o realmente estás contento con el No, yo proceso? creo que me he divertido en el proceso, de ir poquito a poquito, aprendiendo esto, aprendiendo aquello, porque ha sido en el momento que ha tenido que ser. Porque si quizás, no sé, cuando tenía 20 años, lo hubiera hecho, hubiera dejado de hacer otras cosas que también sirvieron para que yo evolucionara así. Entonces, o sea, ha sido pues perfecto, o sea, todas las chingaderas que Ujú. me han tocado vivir, las buenas o las malas, Yo pues pienso igual, pero ese pensamiento es nuevo, ¿eh? Yo siempre decía, no, pues ojalá hubiera sabido claro. antes. Pero realmente, ¿qué tanto sufrimiento? ¿Qué tanto? O sea, la vida ha sido chida, o sea, los 25, o sea, Ujú. como en las sombras de ignorancia, pero igual divirtiéndose, ¿no? O Sí, sea, es como que estuvo chingón. sí, eso está. Para mí ha sido como siempre, todas las cosas que he hecho, doy todo, porque de esa manera ya no me arrepiento. O sea, si en una relación, pues doy todo y entonces si la relación no funciona, pues digo, ok, ya di todo lo que podía en ese momento. Ujú, Entonces, pues ya no hay, o sea, el proceso que viene pues, de que te duele o lo que sea, ya es más relajado porque no es como, ay, si hubiera hecho esto, no, pues sí lo hice, ¿no? Y para así pues, todo, no sé, por ejemplo, para el libro, el primer libro que escribí definitivamente está distinto al segundo, ujú, porque lo hice como pues pensaba en aquel entonces y hasta te digo, las fallas ortográficas, pues las hice y ahora pues ya no las hago porque ujú. pues ya tengo conciencia de eso, ya sé que sí y que no, El proceso, ¿no? Es un proceso. Sí, es un es un proceso. proceso. Dinos algunos consejos para escritores que apenas estamos empezando, que también estamos Para ahí. escritores, a mí una vez me dijo un maestro eh, que sí, cuál era la manera o cómo aprendías a escribir. Y yo, pues lo primero que se me ocurrió, le dije, pues escribiendo. Y es que la Sí. verdad, solamente así. Yo sí recomendaría, por ejemplo, las herramientas, la herramienta está en la computadora, pero yo creo que como, o bueno, no sé si ahí sea yo como un romántico, de que pues tu libretita y un lapicero,
y hacerlo así, porque, bueno, no, sí está hasta, eso también tiene un fundamento científico. Cuando tú lo haces con lapicero, tu cerebro comienza a trabajar de manera distinta que si te pones a escribir directamente Más en una creativo. pluma. Sí, o sea, el cerebro hace otro proceso, no me lo sé, pero al menos Sí. sé que así es. Yo también he escuchado eso a Entonces, la mano. entonces debería de ser, yo recomendaría que fuera con una libreta y empezar a escribir pues todo. O sea, hay una película que a mí me gusta mucho que se llama Descubriendo a Forrester. Y él Ajá. decía, escribe, 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 escribe. A lo mejor ni le entiendes o tienes un chingo de faltas de ortografía. Ya eso lo solucionas después. Ajá. Pero lo primero es eso. Es como, por ejemplo, cuando la gente que sueña, por ejemplo, tiene que escribirlo, pues tienes que dormir con tu libreta, porque si no lo haces en ese momento, pues ya cuando te despiertas, Ujú. ya a la mañana ya se te fue. Muy, Entonces, muy tiene, interesante. tiene que ser yo creo que así y, y nada, es de estar De ahí, dar, de dar. darle, darle, dar. Vamos a cerrar, hermano, con una frase que me parece muy apropiado mencionarla ahorita. Me gustan mucho las frases, la frase de ayer. El hombre está hecho de tal manera que cuando algo enciende su alma, las imposibilidades se desvanecen. ¿Sí? Ok. Por Jean de La Fontaine, filósofo, fabulista y poeta francés. O sea, Ok. entonces lo que tú dices, güey, dale, 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 dale. Sí, Si te gusta, ahí está, güey. sí, sí, sí. Es algo que es la constante, La la neta. Y constante. es lo que dicen todos los que ganan Oscar, eso ganan, o sea, es como que Es, es, síguele, es un síguele, conocimiento porque tan común, pero que pasa tan desapercibido ajá, porque pocos lo seguimos, güey. es que no es que está cabrón seguirlo. O sea, la Ajá. neta, no sé, yo sí hay sueños o sea, sueños de metas que las he abandonado porque he dicho, no, pues yo quiero seguir escribiendo, o sea, y lo otro me quita tiempo y me quita energía, entonces, pues sobre lo que a ti te gusta. Perfecto, perfecto, hermano, no hay que rendirse. Bueno, brother, Santiago, fue un gusto platicar contigo. Pues La muchas, neta, muchas gracias por la invitación la y neta, hermano, súper espero que... interesante, güey. O sea, me encanta eso de que hablemos del espacio, del alma, del viaje en el tiempo. Ya, Sí. Vamos a está hacerlo bien. otra vez. Sí, me late, me late. Vamos a hablar de otra cosa. Bueno, yo creo que de la misma cosa hay muchas cosas que decir, ¿no? Todavía Sí, un montón. depende de cómo vaya la tecnología, cómo se vaya expandiendo. Y eso Exacto. de la ciencia ficción haciéndose realidad. Hermano, te agradezco, muchas gracias. A ti. Vamos a mencionar tus libros. Ahí si me mandan los links. Tus Sí, libros, ahí sí. Están te en los Amazon, algo paso está en Amazon, ¿no? Y y ahí para que los ponemos pongas. los links y para que la gente te conozca y Bien. sepan todo. Ok, ¿Va? muchas gracias. Gracias, hermano. Te agradezco muchísimo tu A tiempo. ti. Gracias Gracias. por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.